En esta entrega vamos a hablar de la causa como el cuarto elemento de la existencia y validez de las obligaciones. Se sabe que el consentimiento es el fundamento del acto jurídico y la razón de su obligatoriedad. Así que para entender el tema de la causa hay que respondernos varias preguntas. La primera, ¿cuál es el móvil de ese consentimiento? ¿Qué es lo que impulsa al sujeto a otorgar ese consentimiento? ¿Y cuál es la causa del contrato? La obligación constriñe relativamente la libertad del deudor frente al acreedor. Es por ello que cuando se ha contraído un compromiso hay que ejecutar esa prestación. ¿Por qué se ha llegado a ser deudor? ¿Y cuál es la causa de la obligación? Para entender todos estos interrogantes, encontramos la definición de causa que tiene el artículo 1524 que nos dice que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o a las leyes de orden público. Es así como podemos dar un ejemplo de una causa ilícita, como la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral. Esto nos llevaría a concluir que esta promesa tendría causa ilícita. Hay tendencias respecto a la interpretación de la causa. Una de la primera tendencia es la corriente causalista. Esta corriente causalista se divide en dos escuelas o las dos escuelas de mayor importancia es la escuela clásica y la escuela crítica. Frente a la escuela clásica de los causalistas, las obligaciones se sirven recíprocamente de la causa de la siguiente manera. En los contratos bilaterales, es decir, aquellos contratos que tienen obligaciones recíprocas, la obligación de las partes que en ellos intervienen se sirven recíprocamente de la causa, es decir, de las obligaciones correlativas que son la causa de las mismas obligaciones. Entonces piensen, por ejemplo, en un contrato de compra-venta. Este es un típico contrato bilateral en el que se sirven recíprocamente la causa de las obligaciones recíprocas entre el comprador y el vendedor. Asimismo, la causa estaría presente en los contratos unilaterales, pues la obligación es únicamente para una de las partes, a diferencia de los contratos bilaterales en donde hay reciprocidad en las obligaciones. En los contratos unilaterales tan solo una de las partes se obliga, o sea, de la que recibe la cosa y éste tiene la causa en la prestación de entrega ejecutada anteriormente por la parte que no se obliga. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un contrato de depósito gratuito. La causa de la obligación realmente es la de restituir el bien dejado en depósito y esta recae únicamente en el depositario. También puede estar presente en los contratos gratuitos. La causa simplemente es la mera liberalidad o el llamado animus novandi, que es la causa suficiente con el solo querer de las partes que desean donar en realizar un acto de beneficencia. Frente a la escuela crítica, la noción de causa es fuertemente atacada y es de paso es estatuida como una noción falsa e inexacta. Si se analiza esa visión crítica desde el punto de vista de los contratos bilaterales, como el ejemplo que poníamos como el de la compra-venta, las obligaciones principales de las partes, que serían los mismos elementos de la esencia del contrato, como es la entrega del bien y el pago del precio, nacen en un mismo momento. Por eso la causa es anterior al efecto.
En los contratos unilaterales, como el que analizábamos anteriormente, como el depósito gratuito, es inexacto decir que la causa está basada en la obligación de restituir, pues esta, que está en cabeza del depositario, realmente la causa la encontramos en la entrega anterior de la cosa. Si la entrega no se realiza, no hay contrato. Y frente a la crítica que puede existir en los contratos gratuitos, la noción de causa también es falsa. No es simplemente el animus novandi, es decir, sin sentido y sin consecuencia práctica, pues no podría descubrirse una interacción ilícita o inmoral en el animus novandi y se confundiría con el consentimiento. Así que frente a esta noción crítica, la noción de causal es inútil. Unas veces se confunde con la noción de objeto y otras veces se confunde con el consentimiento. En esta crítica, fíjense ustedes que en los contratos bilaterales parece que la causa se confundiera con el objeto y en los contratos gratuitos parece que esa causa se confunde con el consentimiento. Sin embargo, también encontramos una escuela moderna de la causa que defiende su existencia y ahí se entiende que la causa no puede confundirse con el objeto de la obligación, ya que la causa no puede ser la obligación de la otra parte en la relación jurídica, sino la obtención de la ejecución de la obligación. La causa entonces comprende todos los motivos subjetivos que movieron la voluntad de las partes para celebrar el contrato. La causa comprende todos los motivos y es entendida como la razón, el móvil o el fin que ha movido la voluntad contractual, individual y subjetivo, que es externa de la relación jurídica sustancial. Entonces, esos móviles son los que se pueden llegar a hacer ese juicio de valor de moral para determinar si esa causa es lícita o ilícita. Así, la noción de causa, que también es conocida como el impulso o la determinación del acto jurídico, también permite hacerle ese juicio de valor entre licitud e ilicitud. No queda duda entonces que el Código Civil consagró la teoría clásica de la causa en lo que hace relación a las obligaciones y la teoría más moderna en relación a los actos o contratos. La teoría de los móviles impulsivos y determinantes, con lo que permite la exploración de los actos de voluntad, especialmente para eh, sancionar los motivos reprensibles o contribuir así un poco a la morigeración en la tutela del orden público y de las buenas costumbres. Para algunos queda claro que el ingenio de Andrés Bello, al adelantarse a estas épocas modernas y doctrinas, dando cabida a una concepción psicológica del derecho actual, entregó sin calificar el motivo como un instrumento idóneo en manos de los jueces, quienes pueden, sin violentar la ley, desde luego, decretar la anulabilidad del acto recurriendo al objeto ilícito que estudiamos la clase pasada, cuando ello sea posible, en aplicación del artículo 1523, o a la causa ilícita o a la ausencia de causa o a la falsa causa en aplicación del artículo 1524, todo esto en concordancia con el artículo 1502. No nos bastaría entonces sino hacer claridad de que la causa ilícita es aquella prohibida por la ley, incontraria al orden público y a las buenas costumbres. Se trata entonces en la causa ilícita de probar un hecho jurídico y actos constitutivos de ilicitud o inmoralidad
para los que son admisibles todos los medios de prueba, inclusive la prueba testimonial. La sanción de la causa ilícita es la nulidad absoluta, según se desprende de los artículos 1524 y del artículo 1741. Tal como lo dispone el artículo 1525 del Código Civil, no se puede repetir lo que se haya pagado en razón de una causa ilícita a sabiendas. Es la regla general. No obstante, en ocasiones muy raras, por cierto, como en el evento del pago en el pago en exceso en los contratos de arrendamiento, la ley permite repetir u obliga al que recibió el pago eh, a que devuelva. Así que en cuanto a la prueba, es concerniente analizar la causa ilícita y lo primero es afirmar que esta causa en ese juicio de ilicitud o de licitud tiene la posibilidad de ser probada con cualquier medio de prueba. No es necesario expresar en muchas ocasiones en la obligación la causa, pues la ley va a suponer en todo caso la existencia de la causa real y lícita de ella. Así que probada pues la obligación, está probada la causa. Si la obligación llega a estar simulada o es ilícita, la prueba de estos calificativos como la simulación o la ilicitud corresponde a quien los alega y podrá hacer uso de cualquier medio probatorio.